Toda la información en agendaldia.net. Agendaldia.net, la noticia de actualidad. He venido haciendo una visita a todas las entidades territoriales para dialogar en primera instancia, desde luego, con el gobierno departamental, con los alcaldes, para concertar los esfuerzos que desde el nivel municipal, departamental y nacional puedan hacerse. Norte de Santander es un departamento golpeado por la violencia, donde hay muchas víctimas, y queremos, conjuntamente con las autoridades territoriales, que además han mostrado un claro interés también en el tema de víctimas, hacer la mejor atención posible, sumar esfuerzos, poner a disposición de los alcaldes y del señor gobernador la oferta que desde la unidad de víctimas tenemos, pero todo ello en el propósito de brindarle lo mejor posible a las víctimas. Voy también a reunirme con la mesa departamental, con la mesa municipal de participación de víctimas, y vamos a visitar tanto el Centro de Atención a Víctimas en Cúcuta como las oficinas administrativas. ¿Hay posibilidades de ampliar el cupo, que es una de las cosas que con urgencia se está pidiendo desde el norte de Santander? Sí, yo quiero dar aquí dos cifras. Primero, a nivel nacional. Agendaldia.net, la noticia de actualidad. Yo insisto en que esos son 8 millones de razones para terminar el conflicto. Y la segunda cifra es que quiero decir cómo Colombia ha hecho algo que ningún otro país había hecho, y fue empezar a reparar las víctimas antes de terminar el conflicto. Y al día de hoy ya se han reparado más de 640.000 víctimas. Esa es una población muy grande que ha implicado un esfuerzo financiero y que ha implicado también un esfuerzo de todas las entidades del gobierno, pero que si lo comparamos con otros países, lo que ha hecho Colombia es único. Ahora, si nos comparamos con nosotros mismos, entendemos que todavía hay demasiado por hacer. Entonces, en la medida que van llegando recursos de comunidad internacional, bienes incautados a los mismos victimarios y desde luego recursos del presupuesto nacional, en esa medida queremos priorizar la reparación para que podamos brindarle ese apoyo que necesita la víctima para poder salir adelante. Agendaldia.net, la noticia de actualidad. Bueno, allí también hay una gran afectación del conflicto, hay muchísimas necesidades. Yo he sido alcalde, he sido gobernador, conozco las necesidades de los territorios, y desde luego un alcalde, un gobernador lo que necesita es sumar esfuerzos. Vamos a concertar, a ver cómo hacemos una visita al territorio. Queremos hacer allí proyectos productivos para la comunidad, también desarrollar unos procesos de reparación colectiva, que es otro ejercicio que hace la unidad muy importante para reconstruir el tejido social, y conjuntamente con el gobernador también hablamos de cómo las iniciativas que desde el gobierno departamental hay puedan apoyarse desde la unidad para las víctimas y viceversa. ¿Cómo van a ser con las personas desplazadas? Muchos de ellos llegaron a Cúcuta y el área. Agendaldia.net, la noticia de actualidad. ¿Se le van a brindar la solución, la ayuda? Así es. Hoy el mayor número de víctimas está en las ciudades, en las capitales. De hecho, la ciudad con más víctimas en Colombia es Bogotá. Eso nos muestra el fenómeno del desplazamiento y cómo afectó a muchas poblaciones, y de lo que se trata es de generar empleo. Y entonces tenemos aquí tres opciones. Una, a través del Ministerio del Trabajo, de las agencias públicas de empleo, del SENA también, ofrecer empleo digno y estable. La semana anterior hicimos una oferta de 7.000 empleos exclusivamente para víctimas que se presentaron desde el SENA. La convocatoria no fue muy numerosa, debo decirlo, llegaron 8.000 personas, creo que han debido llegar más, porque son oportunidades que se presentan. Lo segundo es desde el mismo sector privado, y es un llamamiento a todo el sector privado en Colombia, para que nos apoyen vinculando víctimas para que puedan continuar con su proceso laboral, puedan desarrollar su proyecto de vida. Y lo tercero son con recursos de las entidades territoriales y con recursos de la Unidad para las Víctimas y con recursos de Prosperidad Social, que tiene un programa en generación de ingresos muy importante, poder llegar a estas víctimas para que tengan Agendaldia.net, la noticia de actualidad. Que una persona que es víctima no quiere ni necesita
una ayuda asistencialista permanente. Hay que cambiar esa condición y brindarle las herramientas para que pueda desarrollar plenamente su capacidad, sus estudios, su conocimiento y su oportunidad de trabajo. Y entonces, en ese sentido, es que queremos direccionar todo el esfuerzo. ¿Son estrategias de los conflictos precisamente que se van a aplicar? Son estrategias que tienen que ver con la necesidad de la población víctima, con lo que hemos venido identificando en la medición de carencias que se hacen. Casi todas las víctimas lo que necesitan es una oportunidad de trabajo y entonces queremos desde la misma unidad para las víctimas abrir esos espacios, promover esos espacios, articularnos con las entidades territoriales, articularnos con el sector privado también y que ese ejercicio represente entonces que todo el Estado, no solamente la unidad, sino todo el Estado, el Gobierno Nacional, las 53 entidades del orden nacional que conforman el sistema de atención a víctimas, pero también todas las entidades territoriales estemos trabajando para que las víctimas tengan esa oportunidad de trabajo. ¿Qué otros retos quedan para el norte de Santander después del diálogo? Agendaeldia.net, la noticia de actualidad. El norte de Santander tiene más de 260.000 víctimas por declaración, 200.000 de ellas son sujetos de reparación y desde luego no se ha podido indemnizar a todos, no se ha podido brindar una asistencia humanitaria a todos. Quiero aquí también mencionar una cifra muy importante de lo que ha hecho la unidad. Son 190.000 millones que ha invertido la unidad para las víctimas en norte de Santander. 190.000 millones. Es una cifra muy considerable, pero también somos conscientes de que falta más, hace falta mucho más. Y ese es el reto, llegar con la oferta del Estado, llegar con la indemnización y atender en lo humanitario para que pueda haber esa respuesta que la víctima necesita y todo también a partir de una atención con dignidad. Por eso estamos empeñados en que los centros de atención regional a las víctimas tengan la posibilidad de brindar esa atención con la máxima dignidad y con la mayor eficiencia. ¿Estos 190.000 millones de este año y en qué concretamente? Son en los 5 años que lleva la unidad para las víctimas, son 111.000 millones en indemnizaciones administrativas, son más de 70.000 millones en ayuda humanitaria y lo otro son inversiones que se han hecho conjuntamente con municipios, con el Centro Regional de Atención a Víctimas acá en Cúcuta, con proyectos productivos y con la ayuda de emergencia que se haya presentado. Comparado con el resto del país, Si nosotros hacemos un paralelo entre lo que se ha hecho a nivel nacional y lo que se ha hecho en norte de Santander, encontramos que hay ciertos hechos victimizantes que aquí han sido mejor atendidos que el promedio nacional, pero también encontramos que hay otros que no. En promedio es el promedio nacional, pero debemos buscar un refuerzo hacia la atención a la población en condición de desplazamiento, con unas particularidades que las mismas mesas del orden nacional y en todos los departamentos nos han pedido, y es priorizar, por ejemplo, a las personas mayores, priorizar a las personas que tienen enfermedades catastróficas. Agendaeldia.net, la noticia de actualidad. Ciertos hechos victimizantes para que cuanto antes reciban su indemnización, y eso es lo que estamos haciendo y esa es la instrucción que he dado para reparación individual, para reparación colectiva en el contexto nacional y que desde luego aplica aquí también en el norte de Santander. Bueno, yo como colombiano anhelo cuanto antes la libertad de todos los que están secuestrados. En el caso de Uribe, yo inevitablemente termino como tratando de ponerme en las botas de él, porque es una situación de mucha angustia, es tener la libertad al alcance de la mano y nada que se da. Yo anhelo que eso se dé, ojalá hoy mismo. Un día más en el cautiverio es un sufrimiento no solo para el secuestrado, para la familia. La familia tiene que estar sufriendo ahorita
una angustia de que esto como que sí se va a resolver, pero nada que se da. Y después de tanto sufrimiento y tanto miedo a tantas cosas que pueden pasar, pues yo anhelo esa libertad. Y desde luego que eso sea un gesto humanitario que permita que se sienten en la mesa tanto el ELN como los representantes del gobierno, y que como resultado de ello, igual que con las FARC, entonces se proscriba la práctica del secuestro, se liberen a todos los secuestrados y por sobre todo se ponga fin a un conflicto para que no haya más víctimas. Nosotros, como decía ahora, hemos reparado generándose más víctimas. Lo que anhela el país es que no haya más víctimas y que todas las personas que hayan sido secuestradas puedan volver al seno de su familia, y ojalá en el caso de Odín pues sea hoy mismo. Cada día es eterno, créanme que sé por qué lo digo. Hay una persona amarrada precisamente a esta hora a considerar. Agendaeldia.net, la noticia de actualidad. Bueno, yo he sido informado por el director territorial, quien me comenta que evidentemente se ha presentado, es una vía de hecho que no es la recomendable. ¿Cuánto no daba uno estando amarrado por tener su libertad? Yo creo que ese no es el mecanismo de amarrarse. Nadie debe llegar a eso para que sea atendido. El informe que tengo es que hay reclamaciones que tienen que ver con la reforma tributaria, que tienen que ver con los salarios de los congresistas, o sea, temas que no son de la unidad para las víctimas. Y pues ese no es el mecanismo. Nosotros ya dispusimos una atención para que en lo que tiene que ver con la unidad para las víctimas sea considerado su caso. Nosotros tenemos un esquema de priorización, no podemos saltarlo, y tenemos además también unos mecanismos que a veces las personas acuden a derechos de petición, a tutelas, etcétera. Allí también hay un orden establecido. Lo más importante aquí es entonces que no se recurra a las vías de hecho, que nosotros sin necesidad de tutelas, sin necesidad de derechos de petición y sobre todo sin necesidad de perderlo más. Agendaeldia.net, la noticia de actualidad.